Vamos a este tema de acá. Quiero partir con esto. No existe mejor cosa que le puedan decir al ser humano que sea, tienes poder. Había una frase de un lord inglés que decía así: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Dentro del movimiento neopentecostal se pone muy de moda el hecho, o se aviva un concepto de tú tienes poder. Y entonces lo primero que se sacan a relucir serán textos como porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Quizás usamos el texto también de Colosenses: por Cristo fueron creados principados, dominios, potestades y gobernadores, lo visible y lo invisible, etcétera, etcétera. Pablo también podría usar otro texto que dice: porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y cosas así. Y entonces el movimiento, como usted se da cuenta, va avanzando históricamente, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzó todo? La unción, ¿verdad? Luego, después de la unción, ¿qué vino? Fe. Entonces, el movimiento tiene que resolver un problema históricamente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si yo tengo todas las evidencias de que yo tengo la unción? ¿Y qué pasa si yo digo que tengo toda la fe y lo que he dicho, he afirmado, he pedido, he visualizado no se ha dado? Entonces tiene que venir una respuesta para cubrir eso. ¿Cuál fue la mejor respuesta que sacaron? Este tema: guerra espiritual. Y entonces comienzan a hacer una lectura. ¿Lecturas cómo? Es que cuando la Biblia dice de que hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad, la Biblia nos está dando el escalafón de ascensos en los demonios. Entonces luego viene alguien y dice: sí, porque sucede de que los demonios tienen un poder geográfico. Hay demonios que actúan en la manzana de tu casa. Hay demonios que tienen el poder sobre toda tu ciudadela. Hay demonios que tendrán el poder sobre la vía San Borondón o sobre la León Febres Cordero. Habrán demonios más fuertes que están sobre el cantón. Habrán demonios mucho más poderosos que están sobre la ciudad. Hay otro demonio muchísimo más poderoso que gobierna la provincia. Existe una potestad mucho más poderosa que gobierna toda la región litoral. Y tiene que haber un principado que está sobre todo el Ecuador. Entonces comienza un sistema de creencias donde, para obtener lo que mi fe y en base a mi unción debería resultar, entonces como no se ha dado, tiene que haber una potestad. Y si usted se da cuenta, hay 6 niveles dentro de este movimiento, 6 niveles de guerra espiritual. Y aquí viene la cosa. En el punto 1 nos estaremos metiendo en la cosa crucial donde los cristianos pueden ser habitados por demonios. Y ese es el primer nivel, según este movimiento. Segundo, puede ser el nivel terrestre, ¿no? Las cosas que se dan en su diario vivir. Entonces sucede de que hay un accidente por allí. Entonces habrá gente que dice que tiene los ojos de rayos X espiritual, ¿no? Y que pueden ver a los demonios reptando por las paredes, por los techos, por alguna cosa así. Un tercer nivel de guerra espiritual es dentro de la iglesia, es decir, hay potestades, según este movimiento, que están dentro del cuerpo de Cristo. Otras potestades que están en los aires, estos son ya los que gobiernan territorios. 5 potestades fuertes que están sobre ciudades y naciones. Y 6, los demonios que, según esta lectura, se enfrentarán en contra de Jesús en la batalla del Armagedón.
Créame que hablar de cada una de ellas tomaría unas 2 horas siquiera. Pero vamos viendo esto. Primera cosa, guerra espiritual a nivel personal. ¿Qué leyó usted en Efesios 1:13? Que cuando usted oyó, recibió y creyó el mensaje ¿de qué? ¿Del Evangelio? ¿Quién vino a vivir dentro de usted? Y la palabrita allí, sellar, tiene que ver de no solamente que el Espíritu Santo vive en el creyente, sino que lo hace propiedad de Dios. Entonces tengo que aplicar un mismo principio, porque Jesús habló de esto diciendo, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Entonces métale 2 neuronas al asunto. Si en una persona, un ser individual, está el Espíritu de Dios, pregunta, ¿puede coexistir en el mismo lugar un espíritu del mal? No se puede. No se puede. Entonces alguien puede decirme, sí, pero es que yo vi una vez al fulano que era cristiano y todo, y que le hicieron, porque aquí entra en juego una nueva práctica dentro de la iglesia. Por 19 siglos nunca pasó esto en la iglesia. Pero después de 1901 hasta nuestros días se desarrolla un concepto como: tú tienes que hacerte liberación, porque hay demonios que están metidos allí, en lugares ocultos de tu alma defragmentada, y que son necesarios sacarlos. Y entonces viene alguien que tiene algún, entre comillas, poder o virtud, y comienzan a sacarlo. Paréntesis. Vamos a entrar poco a poco en un tema que es un poquito delicado. Sugestión y poder de masas. Eso se ha usado siempre, hasta el día de hoy, en cualquier ámbito. Entonces, yo vengo, perdón hermano José, que usted está aquí al frente mío, pero así es la vida. Entonces yo le digo al hermano José, hermano, tu carro se daña porque hay un demonio en tu pie. Tú necesitas liberación. Entonces el hermano José, como es fresco, me dice, ya, ñaño, no molestes, que así son mis pies. Entonces, un día, yo comienzo, hay un demonio que atormenta tu pie, hay un demonio que atormenta tu pie, tu carro se daña porque hay un demonio atormentando tu pie, hay un demonio atormentando tu pie, hay un demonio atormentando tu carro, nivel terrestre de guerra espiritual, hay un demonio atormentando tu carro, y hay un demonio que está en alianza estratégica, trabajando en tu pie también. Hay un demonio y lo tengo así. Va a llegar un día en que el hermano José se le va a dañar el carro, y ¿sabe cuál va a ser la primera respuesta que va a llegar aquí? Hay un demonio en mi pie. Entonces, como yo soy el que tengo poder, yo le voy a decir, tú necesitas liberación. Es una liberación fuerte, porque es un demonio poderoso el que te está habitando. Entonces viene el hermano José a mi oficina. Entonces yo comienzo, ¿no? Y le digo, los demonios se alojan en esta parte de aquí. Entonces vengo y pongo las manos, de forma mística. Pongo las manos allí, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y nada. Hasta que en una de esas, ¿cuáles son mis 2 herramientas hasta ahora? Unción y fe. Le digo, ¿sabes qué? Esto no fluye porque no tiene fe. Tú tienes que tener fe de que el demonio va a salir, si no, no sale. Entonces yo comienzo, ¡suéltalo! Y paso 3 horas diciéndole, suéltalo. Y después el hombre, por una u otra cosa, porque yo le dije de que los demonios salen de aquí, ¿verdad? Entonces ahí ya lo sugestioné. Yo le metí un pensamiento acá. ¿Cuál fue? Aquí está el problema. Es a la pata, pero aquí está el problema. Entonces, después de 3 horas de decir suéltalo, el hombre que está sugestionado, y ojo, ¿qué es la sugestión?
porque ustedes me entregan a mí el poder de hacer con su psiquis lo que yo quiero. Así de simple. Entonces voy a decirle después, ya lo está sintiendo, que hasta aquí, ¿verdad? Lo siente, lo siente, lo siente. Ahora, ¡bótalo! Y viene mi ayudante con una funda. Y José vomita. Entonces ahí después le digo, déjame hacerte la radiografía. Ha salido uno, pero no el más poderoso. Nos vemos la próxima semana. Cuando Jesús de Nazaret, en casos verdaderos de demonización, porque no todo caso inexplicable es demonización, en casos verdaderos de este asunto, ¿cómo hacía Jesús de Nazaret? Sal. Ah, es que es Jesús. Ok, el apóstol Pablo. Está la mujer que era adivina en Éfeso y que lo sale persiguiendo. Estos hombres les anuncian que estos son siervos de Dios. Y que Pablo ya está cansado de escuchar la misma cantaleta. A ver, ¿tú qué eres? Adivina. Afuera. Y se acabó. O sea, yo no veo esto de sesiones o de tratamientos y de escáner. Yo veo a gente puntual que hace algo puntual. Pero igual entraríamos en la discusión. ¿Hay demonios en los cristianos? Y yo le pongo sobre la mesa el principio, un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Si el Espíritu Santo vive en mí, nadie más vive en mí. ¿Sí me explico? Dios no va a compartir su lugar con otra persona. ¿Vamos bien? Y en el caso dado en que pensemos que esta realidad loca se lleva a cabo y usted cree que el Espíritu de Dios con un espíritu inmundo pueden vivir en el mismo lugar, según la regla de Jesús, ¿qué pasaría con usted? No sé, usted debería morirse, partirse en ese momento, el cuerpo suyo debería explotar, alguna cosa de esas. Porque un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. ¿Ok? Ahora, usted en la última parte de su folleto, usted tiene una parte que se llama addendums. Y en esa parte usted va a encontrar una explicación pormenorizada de estos 6 niveles que este movimiento propone. Este movimiento llegará a instancias como contratar helicópteros para verter aceite sobre ciudades. El movimiento llegará a punto de comprar toneladas de sal para regar las ciudades con sal. Este movimiento propenderá a hacer cosas que no tienen nada que ver con la vida de iglesia que el Nuevo Testamento dice. Ahora, esto se da porque, vamos así a trabajar en la siguiente página. Job, capítulo 1, verso 6. ¿Llegó? Job es un libro que no es escrito por un judío. Lo más probable es que Job haya sido escrito por algún árabe temeroso de Dios y que recogió la historia. Por la cantidad, qué sé yo, se utiliza el nombre Elohim y no Yahvé en todo el texto. La forma de vida que describe el libro de Job es una vida ya sea de la época de Abraham o antes, así que podríamos fechar a Job allá por el año 2000, 2200 antes de Cristo. Y mucha de la información que Job da va a estar ligada al contexto cultural de la época. En el contexto cultural de la época se pensaba de que Dios tenía muchos dioses con él. De ahí por eso las religiones eran politeístas, ¿no? Dios tenía muchos dioses con él, que trabajaban con él y hacían cosas para él. Job 1:6 pertenece mucho a este mundo cultural, porque describe que llega el día en que se acercan los hijos de Dios a rendirle un informe a Dios. Y que entre esos hijos de Dios se acerca uno que ¿cómo se llama? Ahora espérese un ratito. Allá por el año 2000 o 2200 antes de Cristo, el término Satanás no está satanizado
como en nuestra época. Para nosotros escuchamos Satanás y ¿qué inmediatamente pensamos? El hacedor del mal, el diablo, el maligno, qué sé yo, alguna cosa así. En la época en que se escribe Job, Satanás, sencillamente, o el término shaitán, S-H, shaitán, literalmente significaba acusador o fiscal. ¿Ya? No haga interpolaciones políticas, por favor. Acusador o fiscal. No hay una carga maligna allí. Y además, el inicio de Job tiene todas las características de cuando en el mundo antiguo se presentaba una especie de un drama existencial, de tal forma que cada interlocución es como parte de una gran obra. Entonces, se cierra el telón, se abre el telón. Se abre el telón y ¿quién está? Dios y los hijos de Dios, y entre ellos uno que acusa, o un fiscal. Entonces, tengo que por lo menos tener en claro de que en el texto de Job, el término no está satanizado. Para la época, eso era un fiscal o un acusador. Porque ¿cuál era la acusación? ¿Acaso Job no te sirve en vano? Esa es la acusación. Y luego viene todo el drama existencial de Job, que termina en la restitución de Job y en la sabiduría que ahora tiene Job. ¿Ya? Pero esta imagen del shaitán de Job luego va a tener un cambio. Y le voy a ayudar con algo histórico, y esto le queda a usted de deber. Usted puede buscar en internet y si no los encuentra me los pregunta. Yo le puedo prestar una pequeña enciclopedia en PDF de 5 tomos, de cerca de 800 páginas cada tomo, que habla de la literatura intertestamentaria, escrito por un autor Díez Macho. No es Díez Macho, sino apellido Díez y apellido Macho. Es español, no sé si allá hayan esos apellidos, pero así debe ser, ¿ya? Porque, escúcheme una cosa, cuando usted va al Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta de ciertas cosas como, cada vez que el pueblo cae en pecado, siempre la acusación profética era, el corazón se les ha endurecido, el corazón se ha apartado de mí, el corazón no está conmigo, han dejado mi palabra, su corazón no está asado, su corazón no está cocinado, siempre apuntó a la gente. Pero algo aconteció en la historia del pueblo de Israel, y fue la época intertestamentaria. Eso que acontece entre Malaquías y Juan el Bautista. Si quiere verlo en su Biblia, entre Malaquías y Mateo hay 400 años que dan miedo. ¿Qué pasa en esos 400 años? Los judíos comienzan a mezclarse con una religión dualista. Cuando hablamos de una religión dualista, hablamos de una religión que divide el cosmos en dos partes. Las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, y existe una pelea constante entre esas dos realidades. ¿Cómo se llamaba esa religión? Eso era el zoroastrismo persa. El zoroastrismo persa era la religión que propendía a explicar el mundo en dos realidades: espíritus del bien, espíritus del mal, y los dos están en choque constante. ¿Y quiénes están en la mitad del sándwich? La humanidad. La humanidad. Entonces, los judíos que fueron llevados a Babilonia y a Persia aprendieron esa forma dualista de ver el mundo. Y entonces, por lo menos lo que pertenece a la saga de Job, los hijos de Dios van a entenderse como ángeles buenos y ángeles malos. De allí vino la lectura mala de Génesis 6, pero eso es otro tema. La figura del fiscal de Job 1:6 ahora va a tener una connotación maligna. Ya no es el fiscal o el acusador, ya es la maldad pura, hecha ser, o el ser de maldad que está allí. ¿Qué más? Sucede que salen principios dentro de este zoroastrismo, que usted, para combatir espíritus del mal, usted se tiene que hacer aliado de los espíritus del bien. Ahora espérese una cosa,
cuando Jesús viene al mundo, esto es lo que está en la mente de los judíos del primer siglo. Por eso a Jesús lo acusan y le dicen: este no saca demonios sino por Belcebú. Porque ¿cuál era la creencia? De que se podían sacar demonios menores si yo me aliaba con demonios mayores. ¿Sí me hago entender? Pero todo eso fue el resultado de una mezcla religiosa bien tirada de los cabellos. Tanto así que la Iglesia nunca tomó por palabra inspirada por Dios libros que se escribieron en esos 400 años. Macabeos, primera y segunda, Judith, Tobit, segunda, tercera y cuarta de Daniel, Siriácida, etcétera, etcétera, no entraron al canon por haber sido escritos en esa época muy conflictiva de doctrinas. Entonces, en guerra espiritual se van a propender cosas como, se van a enseñar cosas como: declara la guerra espiritual ahora y convoca una legión de ángeles que vayan a hacer la guerra. Y usted se siente, usted se siente Iron Man, volando junto con los ángeles y haciendo guerra espiritual. ¿Usted tiene poder sobre los ángeles? Si usted ha leído la Biblia, su respuesta es no. Porque a la luz del texto bíblico, según el libro de Hebreos y según los Salmos, son espíritus ministradores creados para el servicio exclusivo de Dios. No para usted. Usted no los manda. Segunda cosa, usted ha revisado en la Biblia que existen oraciones para convocar o invocar ángeles. No. Oración modelo, Padre Nuestro, ¿a quién usted ora? Y se acabó. Cómo Él haga las cosas no es su asunto, pero su oración va para Él. No, que allí dice que Jesús mandó a convocar, que dice que Él podía convocar 12 legiones de ángeles. Es el Cristo, es el Verbo hecho carne, es Dios mismo aquí en la tierra, no es usted. Pero el Salmo dice: a sus ángeles mandará acerca de ti. Los manda Él, no usted. Entonces, ¿de dónde salen estas lecturas? Pésimas lecturas de texto. Y aunque usted no lo crea, usted se está metiendo en zoroastrismo persa con nombres cristianos. El movimiento me está llevando a un punto de politeísmo absoluto, donde ahora yo ya no dependo de Dios, entonces mis oraciones se hacen chéveres. Yo convoco ahora ángeles guerreros con espadas de fuego en mano. ¿Quién es usted para hacer eso? Si eso se pudiera hacer. Usted es criatura, Él es el creador. Los ángeles no le deben fidelidad a usted, le deben fidelidad al Señor, si quiere hacer teología allí. ¿Vamos bien? Pero tenga presente estos 400 años entre Malaquías y Mateo. Dos textos que llaman la atención es el de Primera de Crónicas 21:1 y Segundo de Samuel 24:1. Y por si acaso, en Segundo de Samuel 24:1 es la única vez en que se usa el nombre de Satanás como un nombre propio. En las menciones de Job, de Primero de Crónicas, las menciones son el acusador, el fiscal, el cargo. La única vez que se usa como nombre propio es en Segundo de Samuel 24:1. Ahora, ¿qué acontece allí? Hay un texto que tiene dos vertientes. Vertiente 1. Y entonces el Señor incitó a David para que haga un censo. Y luego en la otra parte dice: Satanás tentó a David para que haga un censo. Entonces tendríamos una pequeña discrepancia bíblica allí. ¿O fue Dios o fue Satanás, pues? Sí, pues. Debería tener una discrepancia. Y entonces aquí me ayuda un poco lo que nosotros llamamos la crítica textual. La crítica textual me habla de textos como, por ejemplo, Segundo de Samuel, que no fueron terminados por Samuel, pues. Porque Samuel se muere en Primera de Samuel. ¿O no leyó de que en Primera de Samuel está muerte de Samuel? Entonces, si Samuel se muere en Primera de Samuel, ¿quién termina de escribir Primero de Samuel y Segundo de Samuel? ¿Quién termina de escribir eso?
Ah, autores que vinieron después. No en la época de Samuel, sino después de Samuel. En la crítica, si usted quiere conversar de crítica, veremos que muchos textos de Samuel y de Crónicas se terminan de escribir en el siglo VII. Estamos hablando 2 siglos y cerca de 3 siglos después de que acontecieron los hechos. ¿Ok? Una referencia más, el Salmo 41:8. Mire lo que dice allí. Salmo 41:8 va a depender mucho de la traducción bíblica que usted tenga. Dice ahí el texto: lo que les ha sobrevenido es cosa del demonio, y de esa cama no volverá a levantarse. Traduce NBI. ¿Usted tiene Reina Valera para ese texto? ¿Qué dice? Y le explico por qué esa gran diferencia entre pestilencial y lo que NBI traduce como demonio. Sencillo. Baal era el dios falso que siempre competía con Yahvé en el Antiguo Testamento. Si nos acordamos, Elías y los profetas Baal era el dios falso. A Baal, los hebreos comenzaron a burlarse de ese nombre. Entonces comenzaron a crear nombres como Belial, que suena familiar, parecido. Belzebú, que suena parecido. Porque era una forma de burlarse. Baal, en el cananeo, en el idioma cananeo, significaba Señor. Entonces, cuando los hebreos dicen, ese no es Baal, es Baalzebú o Belzebú. Y el chiste era porque este no es el Señor, este es el Señor de las moscas. Y comienza un poco el nombre propio de Belzebú, el Señor o el Dios de las moscas. Entonces, cuando una persona de aquel entonces caía enferma y probablemente, perdóneme el término, se le aflojaba el estómago y no había enterogermina para parar con la diarrea, y una cama con una persona así huele muy mal, aparte que la persona huele muy mal, entonces comenzaban a usar los términos que en su cultura les permitía describir eso. Entonces, para algo pestilencial, ¿quiénes vienen? Vienen las moscas. ¿Y cuál era el chiste para ese entonces? ¿Quién es el señor de las moscas? Baalzebú. ¿Sí me explico? Entonces, la cultura me va a decir cómo se utilizaban las palabras. Y entonces, Reina Valera tiene quizás allí el mejor acercamiento al texto. Esto es una peste. No se va a levantar de la cama, está enfermo. ¿Ya? Pero la gente de aquel entonces relacionaba eso con alguna cosa de los dioses del entorno, inclusive está como para burlarse de esa cosa de allí. Entonces usted ve que NBI tomó quizás la parte cultural y puso la cosa de demonio. ¿Ya? En la literatura apocalíptica, que se desprende de esta religión dualista de Persia, hay ángeles y hay demonios, hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Y se consideran a los demonios como, usted tiene eso ahí en su texto, en el punto C, se los consideran como intermediarios entre las esferas espirituales y materiales. Se acuña el término griego, porque luego vino Alejandro Magno y puso de moda el griego koiné. Y el griego agarra estas palabras y las traduce como daimón. De ahí ya suena a demonio, ¿no? Estos espíritus o estos genios o estos ángeles, etcétera, son traducidos como daimón. Había demonios buenos, eudaimón. Habían también demonios malos, kakos daimón. Se usaba el término. Ahora, en el Nuevo Testamento, yo ya tengo un mundo que está lleno de muchas creencias. Tengo un mundo griego que cree en los intermediarios de los dioses.
Tengo un mundo hijo del imperio persa que cree en fuerzas que están constantemente luchando. Y tengo un mundo judío que por herencia han sido prácticos. Y fíjese con esto. Jesús hace liberaciones de demonios, eso está en los evangelios, pero quiero llevarlos a textos que desmitifican mucho el asunto demoníaco. Lucas 6:45. ¿Qué dice el texto allí? El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda el corazón, ¿habla qué? ¿Se acuerda cómo eran las acusaciones de los profetas en el Antiguo Testamento? Su corazón se ha entenebrecido, su corazón se ha apartado, su corazón se ha olvidado de la ley, su corazón se ha apartado del Señor, su corazón se ha apartado de los principios, su corazón se ha entenebrecido, su corazón ha pecado, su corazón me ha dejado, me han dado la espalda. Y en la teología del Antiguo Testamento, usted no encuentra participación demoníaca en la autodestrucción que se hace el hombre, el ser humano. Viene Jesús en este mundo donde todos le echan la culpa a los demonios, parecido al nuestro, ¿verdad? Se le dañó el carro, hay un demonio sobre el alternador. El hijo sacó malas notas, hay un espíritu de vagancia que está dándole vueltas a tu hijo, ¿verdad? El otro por acá, qué sé yo, fornicó, metió la pata. ¡Ja! Esa potestad de fornicación es fuerte, fuerte, eso no sale así nomás. ¿Hacia qué teologías nos pueden llevar esto? Irresponsabilidad personal. Entonces es fácil. Me pasa esto, la culpa es del demonio. Me pasa lo otro, es que un espíritu inmundo me tentó. Es que en los aires están. Yo fui víctima. Por eso adulteré, por eso forniqué, por eso robé. ¿No? Sí. Uy, es que no fui a la escuela, me hice vago. Ay, mami, es que vino un demonio de la pereza y me azotó. Y pasé toda la noche haciendo guerra espiritual, pero como pasé dormido, me quedé dormido y no me fui al colegio hoy día. ¿Y qué me dice Jesús? Y Jesús de Nazaret hace corte y confección con esos conceptos. ¿Y qué dice? Es del corazón. Es de tu corazón. De donde salen qué cosas, el fruto bueno, como también va a salir el fruto malo. El mismo Jesús se encarga de desmitificar la época. Y entonces Jesús también dice, ¿de dónde vienen las guerras, las disensiones, los pleitos, las fornicaciones, los adulterios, las guerras? De su corazón. Luego usted leerá Santiago 1, del 12 al 15, y es el mismo concepto. Que ninguno al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. Antes bien, cuando uno es tentado, es porque sus propias concupiscencias lo arrastran y lo seducen, y una vez siendo concebido el pecado, da a la luz la muerte. Amados míos, no se dejen engañar. ¿Qué me enseña el texto bíblico? El texto bíblico me desmitificó muchas cosas. ¿Cuál es la cura para esas concupiscencias que están podridas en el corazón? Escucha el Evangelio, arrepiéntase, vuélvase al Señor y comience la nueva vida que hay en Cristo. Pero por más que usted vaya donde mí, para que yo le saque en 20 sesiones los 10.000 demonios que están dentro de usted, y tire 2 galones de aceite de oliva en sus casas, no va a pasar nada. Preguntas. ¿Cómo manejo las pesadillas y los sueños feos? ¿Son demonios del aire que están molestando? Por si acaso no veo películas de terror. Muchas veces nuestros sueños hablan de temores que están latentes dentro de nosotros. O nosotros también los podemos hacer latentes. Ahí hay una cosa en que yo mismo me puedo autosugestionar. Yo tenía un profesor en una materia dentro de los estudios teológicos que uno hace, y este profesor decía,
Hermano, cuando yo era joven, yo veía mucho pornografía. Nadie me ganaba en ver pornografía. Bueno, llegué al Señor y bueno, el Señor trató conmigo y eso se cortó de una. Me casé y bueno, disfruté con mi esposa y nunca más. La verdad, hermanos, nunca más. Pero luego llega una parte de mi vida en que yo comienzo a tener sueños donde estoy soñando con otras mujeres y teniendo relaciones con esas mujeres. Yo tenía a mi esposa. Yo no hice otra que decirle a mi mujer, ¿sabes qué, esposa? Yo te quiero confesar algo, estoy soñando esto. Perdóname. Y quiero que me ayudes en algo, esposa. Cuando yo tenga estos sueños, yo me voy a despertar y te voy a pedir que ores conmigo para que el Señor ponga en mi subconsciente lo que tiene que estar y que saque las cosas que no deben de estar. Así que cada vez que yo despertaba con esos sueños terribles, yo decía a mi esposa, mujer, soñé tal cosa, vamos orando. Y orábamos, Señor, afirma tu identidad, tu santidad, tu pureza. Terminaba el gringuito diciendo, pasaron meses, pero eso ya nunca más se volvió a dar. Alguien dijera estaba poseído, pero demonios en los creyentes es imposible. Pero sí hay cosas en las cuales Dios tiene que poner en orden esas cosas en el subconsciente. No es un demonio, hay algo que está allí quizás no resuelto. Y usted lo tiene que poner delante del Señor y ser persistente en la oración. Simple. ¿Por qué les dijo que tenían poca fe y que este género solo sale con ayuno y oración? Crítica textual. En los manuscritos más antiguos, la palabra ayuno no aparece. El término ayuno comienza a aparecer en los manuscritos que se comienzan a copiar dentro de los monasterios. Cuando ya la iglesia tiene esta dinámica de la vida monástica, el ayuno era una de las disciplinas. No estamos diciendo que el ayuno no sea válido, pero no vea el ayuno como algo que a usted lo potencia. Ayunar es simplemente de que usted el tiempo que dedica a otra cosa, usted lo va a dedicar a buscar a Dios y a orar y meditar en su palabra o algo así. Por contexto, el género que sale con oración y ayuno allí es la incredulidad. No necesariamente los demonios que están por otros lados haciendo de las suyas, porque Jesús está tratando netamente con la incredulidad de los discípulos. Ahora, ¿incredulidad en quién? Ahí viene un gran problema. Tenían que aprender que el poder no era de ellos. El poder para hacer las cosas viene de Cristo Jesús. Y probablemente ellos estaban haciendo lo mismo, pensando que eran ellos quienes hacían las cosas. Son incrédulos a final de cuentas. ¿Cómo entonces se trabaja la incredulidad para que su fe y su confianza en el Señor, ya podemos hablar en esos términos, se afirme? Fácil es, ore y separe un tiempo o un día, que es el concepto del ayuno, y póngase a buscar al Señor. Lea su palabra, ore, aprenda, siéntese con un maestro y dígale, vamos leyendo la Biblia, alguna cosa así. Es más sencillo, créame, de lo que el movimiento neopentecostal presenta. Parece que mucha gente ha entendido que tú has dicho que los demonios no existen, porque están preguntando alrededor de eso bastante. No necesariamente, por lo menos la Escritura habla de que son y de que están, pero algo que tiene el texto bíblico es que no establece una demoniología clara ni cómo yo me relaciono con ellos. El Padre Nuestro. ¿Qué mención hay allí? No me dejes caer en tentación, sino líbrame del mal. Y si usted alguna vez tuviera que plantear alguna cosa de esta, solo le cuento un pequeño, esto sí es un chisme histórico. En la época medieval se pensaba que la gente que tenía esquizofrenia estaban poseídas por el mismo Lucifer. Y por lecturas así, a mucha gente que sufría de estos problemas mentales, se les echaba agua caliente, se los quemaba con fierro, se les hacía un sinnúmero de bestialidades. Avanzó el tiempo y nos dimos cuenta de que son asuntos emocionales que no han sido tratados nunca, o que si fueron tratados de mala manera, y llevó a la psique de la persona a una destrucción casi que total. Pero que a la luz de la palabra de Dios se lo puede hacer. No estoy diciendo que no existan, solo quiero dejar planteado de que no hay una demoniología clara en el texto bíblico que justifiquen las prácticas que el neopentecostalismo hace.
¿Cuál es mi deber? Sométase al Señor. Punto. Y del resto Dios se encarga. Vea la sencilla. Para quedar claro en idioma andresístico, ¿no? No sabemos muy bien cómo es la cosa, pero que los hay, los hay. Y algunos peor que otros. ¿Se puede pedir a Dios que nos cuiden sus ángeles o que nos acompañen? Mire, hay un refrán que dicen los niños chiquitos cuando están peleando. Los niños chiquitos resumen las cosas muy rápidas, ¿no? Los dos niños están peleando, entonces viene otro metido por ahí y dice, no, tal cosa y tal cosa, y entonces el otro chiquito le dice, estoy hablando con el dueño del circo, no con uno de sus monos. Aunque suene un poquito chistoso, pero nuevamente, Padre nuestro, ¿hacia quién va su oración? ¿En el nombre de quién? ¿Hacia quién va todas las peticiones que usted hace? ¿Cómo Dios lo hago? Eso es asunto de Él. ¿Sí me explico? ¿Ya? Escuchar cierto tipo de música, leer libros de cualquier tipo, tener cierto tipo de juguetes para niños, ver dibujos animados o películas, hacer pactos de amor o amistad, abren alguna puerta o demonios, como dicen las personas que hacen liberación y que incluso van a las casas y hacen botar todo lo que hay en las casas. Ok. Yo debo de tener claro en mi mente un par de cositas. Número uno, yo tengo que evitar cualquier fetiche. O mejor dicho, cualquier pensamiento fetichista. Porque mire, yo de esto puedo hacer un fetiche. Y yo puedo decir de que aquí están el sudor del poder. Si usted cree, y yo lo llego a convencer a usted, de que en esta cosa habita alguien, usted se lo va a creer. ¿Ya? Entonces yo como cristiano, yo no puedo tener una mente de corte fetichista. Porque ¿sabe qué? Si es que es así, vámonos con un lanzallamas a los Estados Unidos, al Museo Smithsoniano, y vámonos también a Egipto, al Valle de los Reyes, y quememos todo. Porque en cada cosa habita un demonio. 50 años de prisión. A mí me encanta... ¿ah? 50 años de prisión. Sí. A mí me encanta un texto del apóstol Pablo que dice, los dioses, que por contexto histórico podrían definirse como demonios, los dioses de este siglo son nada, dice el apóstol Pablo. Me encanta ese texto de él. Entonces, ahora, pero viene lo otro. Si eso está haciendo que su corazón, responsabilidad personal, que su corazón se incline hacia prácticas, conductas y pensamientos que no son con respecto a la bondad de Cristo, deshágase de eso. ¿Sí me explico? ¿Ya? ¿Me explico? ¿Alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón puede tener demonios? ¿Alguien que qué? Que no ha recibido a Cristo en su corazón puede tener demonios. Si es un incrédulo, es probable, pero no todo incrédulo es demonizado. Yo no puedo establecer una regla así, porque no hay regla clara para ello. ¿Ya? ¿Cuál es su deber? Predique el Evangelio a toda criatura, anuncie la verdad y la libertad que hay en Cristo. ¿Quién se encarga de hacer Isaías 61? Cristo Jesús. ¿Quién se encarga de cortar, de liberar, de echar fuera todas esas cosas? Mandato cristológico de Isaías 61, Cristo hace eso. ¿Quién es Shantón? ¿Por qué no solo Dios probó a Job? O tal vez es Satanás, no sé. Están hablando de Dios probar a Job. En la obra de Job, Shaitán es un acusador. Ah, Shantán. Okay. Es parte del drama que se está presentando allí. Y allí, en sí, el objetivo de todo el libro de Job es presentar a un Dios que está poniendo todas sus credenciales en el testimonio de una persona, que es Job. ¿Acaso no ama Job a Dios de balde? Tócale esto, y vas a ver que te maldice, que te insulta y que te deja. ¿Y Dios qué hace? Sigue, porque en el drama que se maneja allí, en esta obra que se maneja en Job, Dios está poniendo sus credenciales sobre los hombros de Job. La última rapidito. ¿De dónde vienen los demonios y por qué existen realmente? Muy buena pregunta. Hay gente que toma el texto de Apocalipsis, hay gente que a veces lo lee mal también,
pero nosotros podríamos decir que son cosas, seres que en su momento fueron creados por el Señor, dejaron el uso natural de su servicio a Dios y se dedicaron a hacer las cosas que a Dios no le agradan o que están en contra de su voluntad, como una definición muy general en cuanto a ese tema.